Antes de comenzar y presentarles a nuestros panelistas, me gustaría hacer una oración breve para comenzar esta reunión. Le voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, aquí estamos delante de ti. Venimos como tu iglesia, como pastores, como líderes y misioneros, y también como discípulos tuyos. Venimos desde distintos lugares y países, pero hoy nos reúne una misma necesidad. La necesidad, Señor, de escucharte. Señor, danos discernimiento para reconocer lo que estás haciendo entre nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, muéstranos cómo estás obrando y cómo quieres que respondamos. Reconocemos que muchas veces hemos complicado lo que tú hiciste sencillo. Hemos convertido el discipulado en un programa, el evangelismo en una forma de atraer personas en lugar de anunciar a Cristo, y la adoración en palabras y formas que pueden continuar aún cuando el corazón ya no está cerca de ti. Perdónanos, Señor. Llévanos nuevamente a ti. Enséñanos a seguir a Jesús, a anunciar a Jesús y a adorarte con un corazón sincero. Háblanos en este día. Danos oídos para escuchar, humildad para aprender y valor para obedecerte, Señor. Trae frescura a tu iglesia. Trae frescura a nuestros ministerios. Y sobre todo, Señor, trae frescura a nuestros corazones. Haz nuevamente viva tu obra entre nosotros. Te oramos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Aleluya. Bueno, tengo 3 amigos. Algunos de ellos han sido mis profesores. Estoy hablando de 3 grandes hombres, 3 grandes dones para la iglesia. Voy a presentarlos a ellos. Voy a pedirles que saluden a toda la congregación. Me estoy refiriendo al doctor Moisés López, al pastor Rafael Francisco Deras y al doctor Fabián García. Buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Hermano Moisés, vamos a comenzar por el hermano Moisés. Abra su micrófono. Buenos días. Saludos desde el sur de California. Sí, aquí estamos para, una nueva aventura, pero creo que será de gran bendición. Esperamos que la clase de hoy, las clases que vienen, como decía nuestro hermano Felipe, puedan traer una nueva manera de ver el discipulado, que es nuestro deseo, y que podamos servir al Señor de una mejor manera cada día. Bendiciones. Amén. Nuestro hermano López es el profesor de este curso. A él lo van a estar viendo con más frecuencia durante las próximas semanas. En breve voy a dar un perfil de cada uno de ellos, pero por de pronto quisiera saludarlos. Hermano pastor Francisco Deras. Un cafecito. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, por favor? Buenos días, hermanos y hermanas, y muy buenas tardes para algunos. Me da mucho gusto estar aquí. Los saludo también desde el sur de California, en el área del desierto. Así que me da mucho gusto estar aquí y acompañarlos en esta mañana. Amén. Muchas gracias, hermano. Nuestro hermano Deras ha estado en mi vida, yo diría, casi por 4 o 5 décadas, ¿no? Él ha sido mi mentor, ha sido pastor, ha sido un gran amigo. Yo he sido colaborador en su ministerio, así que tenemos muchos años de conocernos. También tenemos al doctor Fabián García, a quien quisiéramos también saludar. Buenos días, buenas tardes a todos los que se han conectado y escuchan esta transmisión. Es un placer saludarles. Saludamos a doctor Moisés, mi profe. Ya rato que no tengo una clase con él, pero sigue siendo mi profe. Mi pastor juvenil, Rafael Deras, Francisco Deras, y siempre mi líder, Felipe. Saludos a
a los que están también como parte de todo el equipo detrás de todo lo que se está haciendo aquí. Y pues es un placer estar con ustedes. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, entonces, hermanos, como orientaciones generales me gustaría decir lo siguiente, y vamos a comenzar haciendo una pregunta a cada uno de ellos. Ahora, panelistas, la pregunta, aunque va a ser directamente hacia ustedes, todos ustedes tienen la libertad de poder añadir y poder conversar, porque de esto se trata este simposio, de poder conversar y hablar de un tema importante para la iglesia, y tiene que ver con la misión y la naturaleza de la iglesia. Y es que, hermanos, el discipulado no es simplemente uno de los programas de la iglesia. El discipulado en este momento es básicamente en lo que se ha convertido en un programa. El discipulado, hermanos, pertenece a su propia naturaleza y misión. Jesucristo, dice la Biblia, llama a personas para que lo sigan, la forma en comunión con Él y les envía a participar en su misión. Entonces, hermanos, la iglesia no origina este movimiento, el movimiento del discipulado, sino que participa en él. Y eso es muy importante que todos nosotros lo entendamos. Entonces, este simposio tiene 4 aspectos. Primero vamos a comenzar con el llamado de Cristo. Segundo, vamos a hablar acerca de la formación. Y tercero, vamos a hablar acerca del envío que Cristo nos hace a todos nosotros. Y vamos a concluir con la participación de la iglesia. ¿Cómo participa la iglesia en el discipulado? Bueno, antes de hacerle la pregunta a nuestro hermano Moisés, me gustaría introducirles a ustedes para que tengan un poquito de conocimiento acerca de quién es el doctor López. El reverendo Moisés López nació en México y a los 17 años emigró con su familia a los Estados Unidos, donde reside desde entonces. Es ministro ordenado de la Iglesia del Nazareno y obtuvo un doctorado en filosofía en Fuller Theological Seminary en Pasadena, California. Sus principales intereses académicos y ministeriales incluyen los estudios sobre discapacidad, la exégesis, la interpretación bíblica y la formación cristiana mediante la enseñanza de las Escrituras. El doctor López ha ejercido como profesor de Biblia en diversas denominaciones e instituciones académicas, entre ellas Indiana Wesleyan University, Point Loma Nazareth University, Azusa Pacific Seminary y Fuller Theological Seminary. Actualmente pastorea junto a su esposa María López la iglesia de Nazareno Linwood Grace. Son padre de 2 hijas, Teresa y Genevieve. Así que, hermano doctor López, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Dónde está? Ya está. Bien, bendecido, estoy en casa. Gracias a Dios que... No, bendecido de ver un grupo tan grande de hermanas y hermanos interesados en el tema del discipulado. Creo yo que obviamente hay mucha gente antes de nosotros que ya por décadas le ha hecho ver a la iglesia que tenemos un problema de discipulado. La iglesia tiene un problema. Dallas Willard en su maravilloso libro, ¿no? La gran omisión, toca el tema, entre otros muchos, ¿no? Entonces creo que es un aspecto que hemos descuidado. No lo hemos dejado de hacer, pero tal vez sí descuidado, y vale la pena reencontrarnos con ese tema, creo yo. Amén. De hecho, Dallas Willard en su libro dice que en el Nuevo Testamento se hace mención 269 veces la palabra discípulo y solamente 3 veces la palabra cristiano, haciendo el Nuevo Testamento un libro que enseña a discípulos más que a cristianos. Ahora, nosotros hemos hecho muchos cambios a través de toda la historia en lo que se refiere al discipulado. Yo no estoy muy seguro si es que ya no hay discipulado o es que el discipulado ha cambiado tanto que ya no lo reconocemos
como tal. Entonces vamos a comenzar con esta pregunta, y la pregunta es dirigida a usted, pero nuestros panelistas pueden cooperar. Vamos a tratar este tema por los próximos 10 minutos y luego vamos a pasar al segundo tema. Pero esta pregunta es para usted, doctor. Desde una perspectiva bíblica y teológica, ¿qué es un discípulo de Jesucristo y cómo comienza el discipulado en la vida de una iglesia? Uy, 2 horas para contestar esa pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que debemos ir un poquito al contexto donde ocurre el tema, ¿no? Es bien sabido que en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, había grupos de diferentes creencias, incluyendo en la parte griega también, ¿no? Escuelas de pensamiento, por ejemplo, donde la gente le gustaba la idea de tal persona, de tal profesor, y básicamente se convertían en sus seguidores. Lo podemos ver, como dije, en escuelas de filosofía. Vayamos a la Biblia, ¿no? Incluso en la Escritura tenemos las famosas escuelas de profetas, que dicho sea de paso es una mala traducción, en el Antiguo Testamento, donde entendemos que ciertos grupos de personas se alineaban bajo la enseñanza de cierto profeta. Puede ser Samuel, puede ser Elías, puede ser Isaías o cualquier otro de los profetas. Y lo que hacían era escuchar sus mensajes, les atraía el mensaje, entendían que era un mensaje de parte de Dios, y lo que hacían era repetir ese mensaje. Podemos pensar que se aprendían el mensaje y lo repetían, probablemente le hacían ciertas modificaciones a lo largo, como lo hacemos nosotros en la iglesia. Por ejemplo, cuando predicamos el domingo, tenemos cierta libertad de ajustar el texto bíblico a las necesidades de la iglesia presente. Entonces, era algo muy parecido, ¿no? En el Antiguo Testamento ya entendemos, por ejemplo, que Isaías tenía discípulos, o sea, gente que, insisto, se alineaban a la manera de pensar del profeta, entendían el mensaje del profeta, entendían que era un mensaje que venía de Dios, y lo que hacían era, uno, conocer el mensaje, supongo que aplicar el mensaje era muy importante, y posteriormente comenzar también a predicar y enseñar el mensaje. Eso es un poquito el trasfondo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también tenemos lo mismo. En el Israel del primer siglo había muchos grupos. Nosotros estamos acostumbrados a oír de fariseos, de saduceos, los esenios en Masada, pero había otro montón de grupos que muchos de ellos no tenemos ni idea. Las últimas excavaciones arqueológicas han descubierto diferentes lugares, diferentes grupos, y no sabemos exactamente qué tipo de liderazgo tenían, pero sabemos que eran personas que se agrupaban y seguían las enseñanzas de algún líder. Entonces, eso era muy común en el primer siglo, antes del primer siglo, en el primer siglo. Entonces, lo que Cristo hace es seguir básicamente con esa misma tendencia, pero ahora todo va a estar centrado en la enseñanza que Él nos dejó, básicamente en el trabajo que Él vino a hacer, en el mover de Dios en el Nuevo Testamento a través de su persona, y el mensaje que eso comunica. No solamente lo que Jesús habló, sino sus acciones y principalmente su muerte en la cruz. Entonces, eso sería por un poquito del trasfondo, digamos, del discipulado. ¿Quién inicia el discipulado? Ya si vamos un poquito a la parte teológica, pues creemos que lo inicia Dios. Y podemos tener un montón de evidencia, tanto de comienzos desde Génesis, por ejemplo, ¿no? Cuando el ser humano se desvía, desobedece en Génesis 3, el que busca al ser humano es Dios. Dios desciende y anda buscando a Adán, ¿no? Y la pregunta que algunas personas a veces la pasamos mucho por alto de ¿dónde estás tú? O sea, Dios está buscando al ser humano. Entonces, ¿quién inicia el discipulado? ¿Quién es el principal interesado en que nosotros nos convertamos en discípulos, seguidores de Dios o de Jesucristo, en este caso, como iglesia de Jesucristo que somos? Es Dios. Entonces, Dios es el que comienza con este proceso de discipulado. Desde diferentes perspectivas teológicas, pues se mira distinto. Por ejemplo, podríamos pensar de una perspectiva muy calvinista, diríamos,
pues Dios escoge el que se va a salvar, ¿no? De una perspectiva tal vez menos, más wesleyana, como el caso mío, podemos pensar en que aún es cierto, Dios escoge a los que se van a salvar, pero en el sentido de que Dios trabaja en ellos a través de lo que Wesley conocía como la gracia preveniente, donde Dios está obrando en el corazón de todo ser humano, hoy en día de todo ser humano, sin excepción, para que cuando venga el momento en el cual esa persona reciba el Evangelio, alguien le predique el Evangelio, esa persona pueda responder con un sí o con un no, porque tenemos, creo yo, libre voluntad. Entonces puede responder positivamente y convertirse en un seguidor de Jesucristo, o negativamente y decir, no, gracias, ¿no? Entonces, otra vez, eso sería a grandes rasgos, ¿no? Digo, voy a dejarlo ahí, podemos ir profundizando un poquito más en los dos puntos, si gusta, ¿no? Amén. Hermano Deras, si tiene algo que contribuir usted. Bueno, estoy muy de acuerdo con mi hermano Moisés. Y también entiendo que es Dios el que inicia. Y de hecho, el discípulo comienza en su nuevo nacimiento, cuando es recibido por la iglesia, ¿no? Es la conexión, ¿no? No solamente cuando se une a un grupo, a una comunidad cristiana, sino que cuando a través del poder del Espíritu Santo, y como dijo mi hermano Moisés, donde la gracia justificante lo une a la persona llega a aceptar. Y después el mismo Espíritu Santo, a través de la vida, de la formación, lo que llamamos en la tradición wesleyana, de la cual también formo parte, también está la que llamamos nosotros la gracia santificante, donde es el Espíritu Santo el que está santificando también a la persona. Amén. Esta pregunta es básicamente dos preguntas, ¿no? Solamente quiero recordarles, ¿qué es un discípulo y cómo comienza el discipulado en la vida de una iglesia? Hermano Fabián, denos su perspectiva. Sí, pues en base a lo que ya el doctor Moisés y Francisco comparten, el discípulo es alguien que es llamado. Eh, el discípulo no se llama a sí mismo, ¿no? Dios inicia ese proceso a través, ya en el contexto actual nuestro de las iglesias, pues obviamente a través del Espíritu Santo obrando, a través de los siervos y siervas de Dios, hermanos que proclaman a Cristo. El Espíritu Santo mueve nuestro corazón y somos atraídos al mensaje. Y obviamente hay una determinación nuestra en el ejercicio de nuestra voluntad. eh, y en su gran misericordia uno puede tomar esa decisión de aceptar al Señor, y con esa decisión se inicia el proceso, porque es un proceso de discipulado, ¿no? Entonces el discípulo es alguien que es llamado a esa relación con Dios, esa relación de formación, de transformación y de participación en la misión, como vamos a estar viendo más adelante. Y definitivamente es algo que en el tiempo presente la iglesia, en términos generales, ha descuidado. Eh, la iglesia ha sido atraída por otros énfasis, ¿verdad? Que ha desordenado, por así decirlo, el ejercicio del discipulado. Pero sí, definitivamente estamos en estos tiempos. He visto hay como un despertar, un volver, por lo menos hacer conciencia de que necesitamos volver a la definición de un discípulo bíblico, un discípulo con características que se manifiestan en el Nuevo Testamento, en el contexto obviamente del discipulado de Jesús, y por otro lado la iglesia asumiendo esa responsabilidad. Eh, por ahora también eso Ok. contribuye. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Hace unos meses atrás alguien me decía
Hermanos, nosotros no podemos discipular porque necesitamos material. Usted podría enviarnos libros, podría enviarnos material para entonces nosotros formar clases y poder dar discipulado. Ese es el discipulado, el que se hace a través de cuadernos, a través de materiales, a través de libros que incluso en muchas ocasiones vienen y han sido escritos en diferentes contextos que al nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hace el discipulado? ¿El discipulado es formar clases en la iglesia o el discipulado es una combinación de 2, 3, 4 cosas? ¿Qué opinan ustedes? Creo yo que parece ser que en lo personal, desde mi perspectiva de cómo veo la iglesia en general, como que confundimos tres términos o tres asuntos que son diferentes. Confundimos evangelismo, discipulado y aprendizaje. Y a veces estamos hablando, cuando hablamos de discipulado, pensamos que la tarea del discipulado consiste en preparar obreros para que vayan y evangelicen. Y algunas veces también cuando algunos dicen la gran omisión, algunos que están en esta área, no están pensando en el discipulado en sí, sino que en preparar obreros o preparar trabajadores, podría decir, para que vayan y hagan la tarea de ganar almas y de hacer crecer la iglesia. El otro es que pensamos que el discipulado consiste en llenar de conocimiento bíblico, conocimiento teológico a las personas para que conozcan y estén llenas de conocimiento de la Biblia. Y entre más Biblia conocen, mejores discípulos son, ¿no? Pero no necesariamente una persona puede conocer mucho de la Biblia y no vivir eso. El otro aspecto es en sí el discipulado. Lo que entiendo como discipulado para mí es la formación del carácter a la imagen de Cristo de la persona, que tiene que ver con su conducta, su carácter y su relación con el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo la comunidad. Y creo que eso es lo central, es la formación de esos creyentes que se conformen y que caminen, vivan diariamente esa imagen de Cristo dentro de la iglesia y también o en la comunidad donde coexisten. Amén. Doctor López. Sí, de acuerdo. Yo creo que una manera tal vez de verlo sería como la pregunta que hacías es, ¿quién es un discípulo, no? ¿Qué es lo que podemos, leyendo el texto del Nuevo Testamento, entender que era un discípulo, ¿no? Entonces, hay varias cosas que los evangelios, creo yo, digo, obviamente las cartas de Pablo también, pero yendo un poco a los evangelios, hay varias cosas que son sumamente importantes, ¿no? Una es el reconocimiento de Jesucristo como la persona que Dios escogió, su Hijo, como la famosa declaración de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente en Mateo 16. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Un discípulo es alguien que ha reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías esperado, que lo reconoce como su Señor. No solamente como el enviado, no, sino que es su Señor, es algo personal ya, ¿no? Es algo mío. Jesucristo es mi Señor. Y como Jesucristo es mi Señor, entonces lo que Él dice tiene repercusiones en la vida diaria mía. Si Él me dice que no mienta, por ejemplo, entonces no voy a mentir. Si Él me dice que viva de cierta manera, entonces es la manera que debo de vivir. Cuando leemos el famoso pasaje conocido como la Gran Comisión, o por más así le pusimos, vemos que Jesús les dice, ¿no? Varias cosas, ¿no? Uno, que hay que ir y hacer discípulos o discipular, que es el verbo regente de ese pasaje, ¿no? Hacer discípulos es el verbo regente, no es ir, es hacer discípulos. Y la manera de hacer discípulos es enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y habla también del ritual del bautismo, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que se ha mencionado, por ejemplo, las clases, el material, el conocimiento, todo es parte de este proceso de discipulado. Su proceso de discipulado, decía, si la memoria no me falla, nuestro hermano el doctor Fabián,
comienza cuando alguien nace de nuevo, ¿no? Entonces ahí comienza el discipulado, pero el discipulado bíblico no es un programa de 3 meses o de 6, es un programa de toda la vida. Y eso creo que ha sido la falla de la iglesia, me parece a mí, o una de las fallas de la iglesia, que hemos reducido el discipulado a una serie de 3 lecciones, 7. Ahora, no está mal, o sea, no me malentiendan, por favor. Yo creo que la iglesia está haciendo un buen trabajo cuando enseñamos 7 o 10 lecciones o 20 o 30. El problema es cuando pensamos que con esas 7 lecciones la persona ya es un discípulo. Bueno, la persona se convirtió en un discípulo de Cristo cuando recibió a Jesucristo como su Salvador, pero no termina su discipulado después de las 7 lecciones. O sea, tenemos que hacer, creo que el énfasis que tenemos que hacer es que es un discipulado que dura toda la vida. Y que cada día que aprendemos más de la palabra, y yo creo que todos los que estamos aquí, todos, todas, somos conscientes de eso, ¿no? Que hay momentos en los cuales estamos leyendo la Escritura después de 20 o 30 años de caminar con Cristo y nos damos cuenta que hay algo en la Escritura que me demanda a mí un cambio de actitud, un cambio de conducta, hacer algo que no había estado haciendo, por ejemplo. Y esa demanda es parte de este discipulado que estamos hablando que dura toda la vida. Entonces, insisto, ¿no? Que la iglesia practica ciertas maneras de discipulado no está necesariamente mal. Tal vez lo que hay que enfatizar, insisto, es que el discipulado es algo que dura toda la vida. Amén. Antes de darle el tiempo a nuestro hermano Fabián, me gustaría decirles a ustedes que este segmento va a concluir en unos minutos y si tienen alguna pregunta en cuanto a lo que es un discípulo y cómo comienza el discipulado en la iglesia, levante su mano si tiene alguna pregunta hacia los panelistas y lo tiene que hacer en este momento, de lo contrario nos vamos a mover para el siguiente segmento. ¿Ok? Entonces, doctor García. Sí, he tenido la misma experiencia, ¿no? De visitar algunas de las iglesias que nuestra congregación ha plantado en México y nos preguntan, ¿no? ¿Cómo están haciendo ustedes? ¿Podemos usar su material? Etcétera, como pensando de que es cierto material el que hace discípulos, ¿no? Y como han dicho mis compañeros panelistas, el discipulado es un proceso. Creo que debemos de volver al concepto de un proceso de toda la vida. El lunes pasado, por ejemplo, yo estuve en mi discipulado donde uno de los pastores de la congregación eh, me hace algunas preguntas donde yo rindo cuentas y sigo ese proceso de formación. Hemos entendido en la iglesia local donde sirvo, que ustedes la conocen, que esto es un proceso de toda la vida donde no solamente los nuevos miembros participan de ese proceso de discipulado, sino los pastores estamos también, continuamos en formación y definitivamente los recursos escritos, los manuales, los estudios bíblicos específicos, algunos libros son útiles, son herramientas, por así decirlo, para ayudar en ese enfoque que ya mencionaba Francisco de desarrollar el carácter de Cristo, ¿verdad? De arraigarnos en la obediencia a las Escrituras, de desarrollar destrezas de ministerio para que como discípulos podamos practicar, por así decirlo, en situaciones concretas del diario vivir y ser parte de ese envío de una manera continua. Entonces, esto se está haciendo a largo plazo, no es un programa de un año, de 3 años. Nosotros, por nuestra misma naturaleza caída y por vivir en un mundo caído, vivimos situaciones que requieren reforzar algunos principios tal vez que ya se sembraron en nuestra vida, en nuestra caminar cristiano temprano, pero que como el apóstol Pedro escribe en sus cartas, son cosas que se necesitan repetir, reforzar a la luz de las nuevas circunstancias,
a la luz de lo que venimos pasando. Y por otro lado, yo tengo que ser honesto conmigo mismo, tengo que ser honesto con Dios y tengo que ser honesto con aquellos que están aportando a mi vida, discipulándome y tener esa transparencia, ese momento de rendir cuentas, de responder las preguntas difíciles a veces o muy personales que conlleva esa formación de por vida, ¿no? Entonces, sí, los recursos son una herramienta, pero el enfoque es de un proceso de vida y que tiene objetivos específicos, ¿no? Del desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida, arraigarnos en la palabra, desarrollar esa actitud y hábito de obediencia, desarrollar destrezas de ministerio que podemos poner en práctica, y todo esto nos conlleva en esa relación mutua como cuerpo de Cristo, a llevar a cabo esa misión en este tiempo. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie levantó la mano. Hermano Pastor Christopher Navarro, ¿cómo está usted? Ahí le envío un mensajito para que ya pueda abrir su micrófono. Ok, ahora sí. Ya puede abrirlo. Hola, ¿me escuchan, verdad? Pastor Navarro es compañero de la universidad y me da mucho gusto de tenerte acá con nosotros. Adelante. Gracias. Gracias, Felipe. Bueno, ah, yo también soy estudiante aún de Azusa y de alguna manera me considero también discípulo del profesor Moisés. Él, aunque en temas académicos, ¿verdad? Porque en realidad, cuando nosotros vemos la Biblia, profesores, nosotros vemos de que Jesucristo, cuando se le acercaban, reconocían algo indispensable, que era autoridad. Y le decían, me parece que usted habla con autoridad, usted es rabí, usted es maestro. Le reconocían eso, y eso me parece interesante porque nadie aprende o nadie sigue a alguien cuando la autoridad no tiene autoridad o no tiene algo en el cual puede sacar conclusiones o algo bueno para ser seguidor de esa persona o aprendiz de esa persona y llevarlo de la mano o acompañarlo. O simplemente yo te voy a seguir porque me mostraste algo en el cual me estás enseñando. Y la iglesia, creo de que el liderazgo ha manchado todo lo bueno que hizo Jesucristo, porque él lo reconocieron como rabí, lo reconocieron como maestro, y por eso quisiera hacer una pregunta, no a los profesores, ¿no? ¿Qué tan indispensable es esa autoridad para que el que enseña, ¿no? Hoy cuando leemos también Mateo, en la gran comisión que comentaba el doctor Moisés, Cristo también en esa parte, antes de enviarlos o antes de mandarles esta comisión, por así decirlo, le dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Y eso fue importante para que los discípulos se sintieran seguros también de que Cristo iba a estar con ellos todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esa autoridad, maestros? Porque todo lo bueno que hizo Jesucristo, a veces queremos nosotros avanzar, pero hay muchos obstáculos, porque la gente sí cree en el Evangelio, pero muchas veces el ejemplo les aparta más que todo de lo que ellos están creyendo. Amén. ¿Quién de ustedes, hermano Moisés, ya que él es su discípulo, pues? Híjole, puso la medida muy alta, ¿no? Pero ahora, yo distinguiría entre diferentes, yo diría, el aspecto semántico de la palabra autoridad, ¿no?
creo que es diferente cuando Jesús dice toda potestad me ha sido dada o toda autoridad me ha sido dada. Se refiere a que Él sí tiene toda la autoridad en todo el universo, ¿no? La manera de decirlo es interesante y creo que la razón viene del reconocimiento de que Jesucristo es el Señor. Como dijera Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Jesucristo es el Señor. Y Filipenses 2 es un pasaje extraordinario por muchísimas razones, pero la idea detrás de Filipenses es esta idea de el príncipe que va a heredar el reino, que va a la guerra con un enemigo, estamos hablando de un contexto humano, ¿no? Y vence al enemigo y regresa, y cuando regresa su papá, el rey, lo reconoce como el señor de todo el reino. Es muy metafórico el pasaje, pero básicamente esa es la idea, que Jesucristo tiene toda la autoridad por lo que Él hizo, porque Él venció en la cruz, ¿no? Entonces esa autoridad es la autoridad que tiene como Dios, que el Padre le dio, si seguimos el texto de Filipenses. Esa autoridad le permite a Jesucristo tener la potestad sobre las huestes del mal, por ejemplo, ¿verdad? Que los demonios se sujeten a Él o a su nombre, por ejemplo, etcétera, etcétera. Que los enfermos puedan ser sanados, etcétera, etcétera. De esa autoridad estamos hablando. Si estás hablando de esa misma autoridad en la iglesia, bueno, creo que sí, es sumamente importante. La iglesia tiene esa autoridad, no porque se la merezca necesariamente, sino porque Jesucristo se la dio. Entonces, ahora, creo que si estoy entendiendo la pregunta, te refieres a esta autoridad que la gente ve en nosotros como creyentes. La autoridad en ese sentido entonces tiene dos aspectos. Una es la autoridad delegada, la que alguien nos da. Por ejemplo, la denominación me reconoce a mí como ministro ordenado, me ponen a mí como pastor, viene el superintendente y ora por mí. Esa es autoridad delegada. Alguien me está dando la autoridad de ser el pastor de esta iglesia. La gente en la iglesia entiende que yo soy el pastor porque me pusieron ahí como pastor. Paso a paso, con el paso de las semanas, esa autoridad que me dieron comienza a transferirse en una autoridad que yo me estoy ganando por la manera como yo vivo mi vida delante de la gente, por la manera como yo sirvo a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, esa autoridad es la que la iglesia en muchos contextos ha perdido. Porque la iglesia a veces nos hemos vuelto como que tengo la autoridad de parte de Dios y si la gente me respeta o no, si la gente no me importa, y eso no es correcto. Y lo digo porque, por ejemplo, ha habido casos donde nosotros tenemos uno, de hecho, en nuestro distrito, donde la iglesia, hay una comunidad de gente alrededor que pudieran asistir a esta iglesia, pero si tú vas y le preguntas a la gente de la iglesia si quieren venir a la iglesia, te van a decir no. Después de saber lo que este pastor que estaba antes hizo, yo no me quiero ni acercar a la iglesia. A esa autoridad, no sé si a eso te refieras, que la iglesia ha perdido delante de la comunidad de afuera. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, no es que nosotros hayamos hecho algo incorrecto, sino que generaciones antes que nosotros, líderes antes que nosotros han dañado esa percepción de la gente y ahora nos cuesta mucho trabajo. Entonces sí hay que recuperarla. Y creo que la manera de recuperar esa autoridad es sirviendo a la comunidad, siendo ejemplos en la comunidad. Como decía mis hermanos, ¿no? Mis compañeros panelistas, necesitamos de ser conscientes que el discipulado es una transformación de vida que, aunque me encantó el ejemplo que ponía el doctor Fabián, él es pastor y tiene a otros pastores bajo su cobertura, pero él entiende que también él, igual que yo, igual que todos los demás que estamos aquí, todos estamos todavía en este proceso de discipulado que seguimos creciendo. Hay áreas en mi vida que yo necesito crecer más. Ignorar eso, ese es el error que hemos cometido. La iglesia, insisto, si pensamos que después de 10 clases o después de 3 años o después de que recibo mi licencia distrital o después de que me ordena la denominación, ya, no. Esto no termina ni con la ordenación, ni con el PhD, ni con... No, esto es un camino de toda la vida. Y creo que si algo les puedo compartir hoy durante estas 2 horas,
y creo que mis compañeros panelistas están de acuerdo, es que si comenzamos a conversar del discipulado como algo que dura toda la vida, estamos ganando la batalla. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el programa. Vamos a hacer algo en este momento. Vamos a tomar 5 minutitos. Sean estirados y vaya formulando sus preguntas. Y meditaba en algo, hermanos, cuando estaba escuchando sus presentaciones. Hay muchas ocasiones en que nosotros creemos que el que debe discipular es el pastor, pero claramente en la palabra de Dios la iglesia fue enviada, ¿no? La iglesia. Y eso es muy, muy importante, porque las expectativas que muchas veces la iglesia tiene es que el pastor tiene que estar en todo, ¿no? 24 horas al día haciéndolo todo, y la iglesia simplemente está observando al pastor hacer todo lo que tiene que ver con el discipulado. Y uno de los elementos importantes que yo considero dentro del discipulado es que el discipulado es personal, ¿no? O sea, se puede hacer en grupos, pero tiene un gran efecto cuando se hace de uno a uno, ¿no? Yo me acuerdo cuando el pastor Melvin Acevedo me estaba discipulando, me enseñó por lo menos 4 cosas bien sencillas. Número 1, me enseñó a leer la Biblia. Él me decía, mira, lee esto y esto. El segundo, me enseñó a orar, cómo se ora. Lo tercero, me enseñó a cómo evangelizar. Me llevaba a las peores áreas de la ciudad y yo salía con mucho miedo, pero allí fue cuando comencé a aprender el valor que tenía el evangelio, ¿no? En algunas ocasiones me acuerdo muy bien cuando un grupo me quería pegar, asaltar, simplemente porque les estaba hablando de Cristo. Yo tenía mucho miedo, pero no se los enseñaba, ¿no? Y lo cuarto que el pastor me enseñó fue a dar, con todo lo que yo pudiera ayudar, dar a la iglesia. Y esas enseñanzas pues nunca han desaparecido de mi vida y han sido de mucha importancia. Entonces, hermanos, si Cristo llama, que es lo que hemos estado hablando en este momento, corresponde ahora examinar cómo es que el Señor forma a quienes responden su llamado. Y a continuación voy a hacer una pequeña presentación del pastor Rafael Francisco Deras, originario de El Salvador y residente en los Estados Unidos desde 1981. Es actualmente decano y profesor de la Academia de Teología Ministerial ICPOL. Confesó a Jesucristo como su Salvador en 1979 y desde entonces ha desarrollado una amplia trayectoria pastoral, docente y misionera. Ha servido como pastor juvenil, pastor plantador de iglesias, entre ellas la Iglesia Bautista Hispana del Aire en Los Ángeles y la Iglesia Metodista Unida en Fontana. En su formación académica cuenta con estudios ministeriales en la Facultad de Teología Cuadrangular en Montebello, un bachillerato en la Universidad de La Verne, un certificado en Cartas Paulinas de Duke University, una maestría en Divinidades de Fuller Theological Seminary y estudios en Teología y Gobierno Metodista en Claremont School of Theology. También ha ejercido la docencia en el Instituto Bíblico Vida, Latin American Theological Seminary y el Colegio Apostólico Nacional. Además, ha colaborado como asesor de iglesias y ministerio en contextos misioneros de Turquía, Bolivia y México. Su experiencia combina formación teológica, ministerio pastoral, enseñanza y acompañamiento de iglesias. Y yo quiero decir públicamente, hermanos, que el pastor Deras es un gran amigo mío y creo que parte de todo lo que yo he aprendido ha sido por la gracia que el Señor ha puesto en su vida. Muchas gracias, pastor Rafael. Tú sabes que yo siempre he estado eternamente agradecido. Él tiene mucho que ver con la inauguración de nuestra Academia de Teología. Así que yo tengo una pregunta para ti y todos ustedes pueden participar. Desde tu experiencia pastoral, ¿cómo puede una iglesia acompañar a quienes Cristo ha llamado para que crezcan en obediencia, madurez y conformidad con la imagen de Cristo? Creo en lo personal que el discipulado cristiano se enfoca en 2 elementos esenciales.
que consiste primeramente en la tarea de la iglesia como una expresión modelo de la imagen de Cristo. Y aunque esté distorsionada, pero ese es el llamado de la iglesia, mostrar, expresar la imagen de Cristo. Y la tarea del discípulo es la imitación de ese modelo expuesto, lo cual significa el vivir según Cristo hasta ser conformados a la imagen de Cristo. El segundo elemento es el compartimiento de la palabra de Dios por parte de la iglesia y obediencia a la palabra por parte del discípulo. Básicamente, este elemento expresa la razón por la que da a conocer al discípulo la razón de por qué hago lo que hago. Oro porque esto es lo que Cristo haría. Perdono porque esto es lo que Cristo haría, etcétera, etcétera, etcétera. Entre las muchas imágenes a través de las cuales la iglesia, o la Biblia, perdón, define la iglesia, se encuentra la imagen de familia. La iglesia es vista como una familia donde se forman los discípulos. Y de la misma manera como una persona es formada dentro de una familia, así los discípulos de Cristo son formados dentro de la iglesia. En el núcleo familiar es donde mayoritariamente se adquieren los valores que rigen nuestra conducta, es donde se moldea el carácter, es donde aprendemos cultura, aprendemos tradiciones que nos identifican de las demás personas. Muchas de nuestras conductas, nuestros hábitos y aún nuestra forma de caminar es adquirida por imitación a nuestros padres. Los padres son los encargados de moldear a sus hijos y los responsables de enseñarles los valores centrales de la vida y moldear sus conductas sin quitarles su propia identidad e individualidad. O sea, no estamos haciendo una copia de nosotros mismos. Y no es que nos imiten a nosotros, es que imiten y se moldean a la imagen de Cristo. En esta forma, los padres no son maestros, sino facilitadores de los elementos y espacios para que los hijos desarrollen su carácter. La iglesia acompaña y facilita los espacios y los elementos necesarios para el desarrollo de los discípulos. Si nosotros observamos una determinada congregación y observamos sus prácticas, sus costumbres, su manera de adorar, su manera de orar, y nos preguntamos sobre cómo llegaron a ese momento o situación, sin duda alguna descubriremos que uno de los y las que forman parte de ello hacen lo que hacen por imitación o algo que vieron en su inicio como discípulo. Si vamos nosotros mismos, muy poco de nosotros se nos dijo así va a orar o es necesario que vayas al altar. Vimos a la gente que iba al altar y lo fuimos al altar. Vimos que la gente levantaba la mano, levantamos nuestras manos. Hay iglesias donde no se levanta la mano, la gente no levanta las manos porque eso es lo que están observando y están imitando. Mateo capítulo 11, verso 28-29, ofrece una imagen también de la dinámica práctica de discipulado, utilizando un yugo compartido por dos bueyes listos para el arado. Usualmente se enyugaban dos bueyes, uno era más viejo y experimentado y el otro era un buey joven. La idea es que el más experimentado amansara, restringiera los pasos del más joven, lo disciplinara y que el más joven aprendiera a controlar sus energías y su ansiedad provocada por las fuerzas incontrolables de su juventud. Esa es la idea. Más bien la idea del yugo que Cristo nos ofrece es una invitación a caminar con Él y aprender de Él mientras estamos en el camino. Un caminar constante y aprender mientras vamos el camino. Lo que hace, lo que dice, cómo actúa, cómo responde. La iglesia ejerce esa misma función en la vida de los nuevos convertidos y los acompaña a través de su vida total. O sea, no es, como dijeron mis otros hermanos, no es que hay un tiempo, aprendiste, aquí tienes tu diploma, ya eres un discípulo completo. Es toda la vida a través de todos nuestros años de vida. El escritor de Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14, utiliza también la misma imagen de la familia, dirigiéndose a los padres, a los jóvenes y a los niños. Tres generaciones. Los niños, está hablando de los niños pequeños, de recién nacidos a cierta edad de adolescencia. Nos describe el desarrollo o crecimiento de un individuo en su formación total.
donde el padre tiene la responsabilidad de modelar a Dios porque lo ha conocido. Cuando dice el escritor de Primera de Juan, dice, les escribo a vosotros, padres, porque han conocido, porque lo conocen, porque han caminado con él. Después habla a los jóvenes y dice, les escribo a vosotros, jóvenes, porque han vencido al maligno, porque son fuertes y permanecen en la palabra, o sea, están en ese proceso. Y a los niños dice, los escribo a vosotros, hijitos, porque se les ha perdonado sus pecados. O sea, acaban de nacer y acaban de iniciar en su vida. Por otro lado, también Pablo exhorta a los discípulos de la iglesia de Corinto a que sean imitadores de él. Luego en Filipenses exhorta a hacer lo mismo a los discípulos, con la diferencia que en este contexto él agrega a otros más que también son dignos de imitar, no solamente a él, sino a los otros. Es imitar la vida, el comportamiento, lo que son. Por lo cual, en conclusión, entiendo que la función de la iglesia en el discipulado es la de caminar con el discípulo y ofrecer espacios donde el discípulo pueda ser formado y al mismo tiempo pueda convertirse en un discipulador. Y va a ser un discípulo toda la vida, pero también a medida que estás siendo discípulo, tiene que ser un discipulador. Rick Warren sugiere 5 elementos básicos extraídos de las reuniones de los primeros reuniones de los discípulos: adoración, evangelismo, enseñanza, compañerismo y mayordomía. Yo le agrego dentro de la mayordomía, incluido dentro de la mayordomía, lo que es la oración, presencia, su generosidad, su servicio y su testimonio. Y eso es para mí lo que la tarea de la iglesia en el acompañamiento, formación. Y no le veo tanto como una enseñanza, sino que una facilitación. La iglesia debe facilitar los medios para que el discípulo pueda desarrollarse, pueda crecer. Amén. Muchas gracias. Voy a darle la oportunidad a nuestros hermanos panelistas. Solamente quiero decir algo rápidamente. Entonces yo lo que detecto es que el pastor está involucrado en el discipulado. Claro que sí, está involucrado. Pero la iglesia está involucrada también. No solamente a través de sus palabras, sino que tú dijiste algo muy fundamental. A través del modelaje. Porque si nosotros vamos a aprender a través de la congregación, obviamente se van a aprender las cosas malas, como llegar tarde, como no llegar, como no estar poniendo atención, todas esas cosas, ¿no?, que se aprenden, ¿no? Pero también podemos aprender las cosas buenas, como por ejemplo el orar, el participar del ayuno, el salir a la calle y predicar, el tomar a alguien que está apenas comenzando su fe y poder encaminarlo. O sea, ese es el trabajo de la iglesia. O sea, el trabajo de la iglesia es más que ser cristianos, más que aprendernos un canto, más que ir los domingos, más que eso. El trabajo y la misión de la iglesia es mucho más que eso. Hermano Moisés López, ¿cómo puede una iglesia acompañar a quienes Cristo ha llamado para que crezcan en obediencia, madurez y conformidad con la imagen de Cristo? Es que yo creo que si comenzamos, como hemos estado apuntando, ¿no? Si comenzamos a ver el discipulado no como una sección de lo que la iglesia hace, sino más bien todo lo que la iglesia hace es discipulado. Entonces incluiríamos el domingo que vamos al culto donde hay alabanza y predicación, es parte del discipulado. Incluiríamos las actividades que hacemos como iglesia cuando vamos al parque, cuando compartimos el evangelio, es parte del discipulado. Incluiríamos nuestros momentos en los cuales, por ejemplo, en nuestra iglesia después del servicio hay comida, la gente se queda y podemos compartir. Eso es parte del discipulado. O sea, otra vez, el problema es que seccionamos, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Hoy en día es muy común, y todos lo hacemos, otra vez, no es necesariamente malo. Lo único que estoy apuntando es que a veces cuando seccionamos cosas, perdemos de vista que el discipulado incluye también esas cosas. Es muy común escuchar mentoría pastoral. Como ejemplo, yo, por ejemplo, soy mentor de algunos de mis líderes en la iglesia. Pero eso es discipulado. O sea, le llamamos mentoría, le podemos llamar mentoría, le podemos llamar coaching, le podemos llamar como usted, pero eso es todo lo que la iglesia hace discipulado, incluyendo comer juntos. El pastor Rafael decía, el ejemplo que nos da Hechos capítulo 2.
La gente comía todos los días, partían el pan juntos, con alegría de corazón, dice el texto. Eso es discipulado. Entonces, la iglesia vive en un constante discipulado. Lo único que nosotros le hemos seccionado en educación cristiana, estudio bíblico, culto de avivamiento, etcétera, etcétera. Yo insisto, si comenzamos a ver lo que la iglesia hace como un todo de discipulado, entonces vamos a comenzar a entender, ¿no? Por ejemplo, porque hay gente que dice, no, yo no voy a la escuela dominical porque a mí casi no me gusta. Pero la escuela dominical es muy importante para el crecimiento del conocimiento de la palabra. No, yo no, yo llego al servicio de la aplicación porque a mí la alabanza no me gusta. Perdón, pero la alabanza es parte del discipulado, es parte de nuestra adoración a Dios. Entonces, nos hemos vuelto, insisto, por nuestro seccionar las cosas en la iglesia y etiquetarlas de cierta manera, nos hemos vuelto como que esto me gusta, esto no me gusta, pero todo es parte del discipulado. Otra vez, eso es lo que pienso que necesitamos retomar, que la iglesia está constantemente discipulando donde quiera que andemos, ¿no? El pastor Rafael decía, no se, creo que también tú, Felipe, decías, no se trata de que soy el pastor, no, o sea, cada uno de nosotros, pastores o no pastores, estamos discipulando a alguien, directa o indirectamente. A ver, Dallas Willard dice que es discípulos haciendo a otros discípulos y luego esos van a hacer a otros discípulos. Es la manera como cada uno de nosotros participa en la obra del Señor. Muchas gracias, doctor. Doctor García, ¿qué piensa usted? Bueno, estoy muy de acuerdo con mis compañeros panelistas porque el principio de la enseñanza, el modelaje de esa enseñanza, yo soy fruto del trabajo del pastor Deras. Me convierto bajo el pastorado de José Miguel de la Rosa, de la iglesia donde ahora soy pastor, pero en el ministerio de jóvenes tenía 17 años y la vida de Rafael Deras aquí presente. Nos invitaba a su casa, compartía con nosotros. Desde recién convertidos, yo tendría unas cuantas semanas o poquitos meses de haber sido alcanzado por el Señor y ya me llevaba a evangelizar ahí en el contexto de la comunidad de Huntington Park. Entonces, el ejemplo de verlo a él, a los demás líderes de ese tiempo también, simplemente hizo un impacto en mi vida, ¿no? Más adelante, estar bajo el liderazgo suyo, Felipe, también marcó mi vida y la de, pues, aquellos que estábamos aprendiendo a vivir la vida cristiana, a hacer los primeros movimientos de liderazgo. Y definitivamente es algo que la iglesia como digamos, eh, cuerpo local de la expresión de quién es nuestro Señor Jesucristo, organiza y trabaja, y sería lo que algunos llaman el discipulado colectivo, ¿verdad? En esto mismo, tal vez solo añadiría el ser intencionales en el aspecto de la identidad, ¿no? La identidad organizacional sale no solo del nombre de la iglesia local, sino también su declaración de visión y su declaración de misión. La declaración de misión responde a la pregunta: ¿qué se supone debemos de estar haciendo? Y ya el pastor con sus líderes contestan esa pregunta, y obviamente los especialistas nos hablan de alinear nuestra declaración de misión con la gran comisión, porque se supone que la iglesia es lo que debe de estar haciendo. Entonces, en esa identidad organizacional como iglesia local, obviamente también se establece una declaración de valores que se alinean con esa intención de propósito. Y obviamente pues se enfatiza también la identidad particular o individual, ¿no? Lo que la Biblia nos dice que nosotros somos: ministros de la reconciliación, ministros del nuevo pacto, embajadores del reino. Entonces, estos elementos de identidad, tanto colectiva como identidad particular,
fortalecen lo que la iglesia hace en su intención de formar discípulos. Discípulos que forman discípulos, discípulos que se multiplican en otros. Obviamente, no tanto una copia nuestra, como dijo el pastor Deras, sino el que se vea Cristo en nosotros y en aquellos a quienes estamos facilitando este proceso, ¿verdad? Entonces, creo que la identidad de nuestra congregación en relación al discipulado es importante, y la identidad nuestra, que nos sepamos nosotros, a nosotros mismos, como enviados, como ministros, como aquellos a quienes se nos ha confiado algo importante, y yo acepto esa identidad. Cuando las personas se están conociendo, muchas veces nos identificamos con nuestro lugar de origen, otros nos identificamos con lo que hacemos para ganarnos la vida, y eso marca mucho de lo que somos y hacemos. Entonces creo que intencionalmente debemos enfatizar la identidad de la congregación, de la iglesia local, en relación a su misión, que se supone debemos estar haciendo, y también enfatizar la identidad nuestra en lo particular con lo que la Biblia dice que nosotros somos en relación directa con ser discípulos y hacer discípulos. Amén. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta en este segmento, algún comentario que quisiera participar? Solo levante su mano allí en su botón, levante su mano si yo lo veo, entonces le abro su micrófono. ¿Puedo agregar algo así rapidito? Sí, claro que sí. Me encantó la parte que, bueno, ambos, ¿no? Pero el doctor Fabián decía de la intencionalidad, ¿no? Y creo que eh, toda la razón, completamente, ¿no? Ser intencionales como líderes en la iglesia, en nuestras congregaciones, de la necesidad del discipulado, de la urgencia del discipulado, y también ser intencionales nosotros mismos, personalmente. Otro de los grandes problemas que yo veo en la iglesia es que seccionamos también en el sentido de los líderes principales, pastor, junta de la iglesia, como que los mantenemos o los tenemos en los llamamos a cuenta más severamente que a los demás asistentes a la iglesia. Y eso es un error, o sea, todos somos cristianos, todos tenemos que estar sujetos bajo el mismo escrutinio, o deberíamos de estar. Entonces, entiendo que hay más autoridad en el liderazgo, hay más responsabilidad. Yo entiendo eso. Nuestras acciones afectan a más personas, es verdad. Pero el hecho de que pensamos de que si solamente son asistentes, como que no importa, creo que eso juega en nuestra contra. O sea, necesitamos intencionalidad en hacerle ver a la gente que cada uno de ellos y cada una de ellos son tan responsables de ser discípulos de Cristo como lo soy yo, el pastor de la iglesia. Y creo que ahí es donde fallamos mucho, ¿no? Que pensamos, ¿no? Por ejemplo, Pablo dijo algo en 1 Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el pastor Rafael nos hablaba acerca de imitar, ¿no? De cómo imitamos a otras personas. Entonces, esa insistencia de Pablo, muchas veces yo he oído personas decir, no, pero es que él era Pablo. O sea, como que, no, Pablo sí puede decir eso. No, o sea, cada uno de nosotros deberíamos de ser capaces de decirle a otro hermano en la fe, si no sabes cómo hacerle, imítame a mí. Pero otra vez, no, es que es Pablo. A los líderes sí se les demanda esto, pero a las demás personas no. Y ahí es donde creo que la intencionalidad necesita también retomarse. Sí, y ahí es Gracias. donde viene ese aspecto cultural, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, ser cristiano significa ir a la iglesia, a una iglesia donde se predica a Cristo. Pero muy poco pensamos en que todo aquel que ha sido llamado por Cristo ha llamado a ser discípulo y a hacer que otros sean discípulos. O sea, discípulos haciendo discípulos. Nuestra hermana Albina, ¿dónde está Albina? ¿Puedes abrir tu micrófono? Ella tiene un comentario, una pregunta. Albina, abre tu micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, Albina. Buenas tardes a todos mis hermanos. Buenas tardes, profesor Felipe. Me emociona volverlo a ver nuevamente. Amén.
Me emociona ver el profesor Deras también, tenía rato sin verlo. Mucho gusto el profesor Moisés López. Y bueno, mi pregunta es para ir más rápido, ¿cómo se puede discipular a líderes ya formados? ¿O cómo discipular si no aún soy un líder? Porque me llamaba mucho la atención cuando el hermano conversaba sobre que nosotros teníamos que modelar a Cristo, o sea, discipular a otro. No, y no es que sea copia de nosotros, sino que con nuestro propio acto enseñamos a otros creyentes. Pero si uno no es un líder y el líder es el que más peor modela, y entonces hay alguien que no somos líderes, y cómo podemos discipular al líder, es mi pregunta. Muchas gracias, Albina. Moisés. Sí, y ese es uno de los errores, creo, que hemos cometido con esto de seccionar, ¿no? Por ejemplo, es muy común en la iglesia que ya después de ciertos años yo asuma que ya estoy maduro. Hay un texto en Timoteo, si mal no recuerdo, donde se habla de que como que algunas personas no las pongas en liderazgo si son nuevos, porque se les puede subir a la cabeza. ¿Se acuerdan, no? Del texto, ¿no? Bueno, Primero Timoteo. eso sucede cuando alguien no ha entendido que su discipulado no termina con las 7 clases que le dimos, sino que es un discipulado de toda la vida. Entonces, en algunos momentos, algunas personas, porque la iglesia, y no estoy en contra, yo soy de una iglesia que votamos para todo, sí, votamos por alguien, por ejemplo, al liderazgo, porque pues lo hemos visto pues, ya por buen tiempo y de repente cuando toma la posición de autoridad, algo le pasa y comienzan a salir esas cosas que decimos, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Abusos de autoridad, a veces la actitud cambia, no pasa muy frecuente, gracias a Dios, pero pasa. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que el discipulado que esa persona ha estado experimentando o viviendo o practicando, le hace falta profundidad, ¿no? Como que es un poco superficial, ¿no? Entonces ahí es donde comenzamos a ver que la iglesia sí necesitamos corregir ciertas cosas. Insisto, enfatizar que el discipulado no es solamente un grupo de lecciones, sino es toda la vida, ¿no? Amén. Eh, O sea que el sí. discipulado es más que tener un liderazgo, es más que ir a la iglesia. Es transformación y Es que yo le digo a la gente que el puesto en la iglesia de alguien no te dice nada de su espiritualidad necesariamente. Y perdón, pero incluso el título de pastor, ustedes que no me conocen a mí, algunos de ustedes me conocen personalmente, pero los que no me conocen personalmente, si yo me presento ante ustedes como pastor, eso no te dice nada de mi vida espiritual. Te dice que soy pastor, te dice que la denominación me confió, por algo me confió. Obviamente no van a poner a cualquier persona que pasa por enfrente de la calle, eso se entiende. Pero insisto, a veces confundimos puesto con espiritualidad y no es lo mismo. Debería de ser lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces a veces por eso tenemos estas preguntas que hace nuestra hermana, donde tienes líderes importantes en la iglesia que tienen una actitud, perdón, pésima, un discipulado que deja mucho que desear, pero como tienen el puesto, asumen incorrectamente que espiritualmente están bien y amén. por ahí va la cosa. Perdón, me adelanté un poco. Pastor Deras, Chris Marelis tiene una pregunta, le vamos a dar a usted la oportunidad de poder contestarla. Chris Marelis, puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos panelistas, a todos mis hermanos del panel. Qué bendición de volverlos a ver a mis profesores. Bueno, hermano, en verdad interesante la clase de hoy, porque ser discípulo, en verdad yo pensaba, en tiempos anteriores, pensaba que ser discípulo era
Llega al evangelio, ser discipulado y ya soy discípulo, ya listo. Soy discípulo, es decir, ya aprendí lo que tengo que aprender, ahora tengo que enseñar. Definitivamente no es así. Como decíamos, un pastor es pastor, un líder es líder, pero siempre tiene que estar siendo discipulado, siempre tiene que estar siendo enseñado, siempre está aprendiendo, siempre estamos aprendiendo el día a diario. Es decir, que aunque no somos menos, no somos más que aquel nuevo que viene, porque cada día aprendemos, cada día nos estudiamos, estamos practicando la palabra, estamos siendo de testimonio, siendo de ejemplo, y eso es discipular. No ha acabado, nuestra misión no acaba hasta que Cristo venga. Eso es lo que tengo entendido y así es la vida cristiana, hasta que Cristo venga. Es decir, desde el pastor hasta el que limpia, todos estamos dentro del discipulado. Y lo que más había dicho antes, que el servicio, escuela dominical, el servicio de predicación, el servicio, todos los servicios, en cada servicio discipulamos. Claro, sí, pero todo tiene que tener, cada servicio tiene que tener un propósito, y el propósito es ese, de predicar, de enseñar, de seguir los pasos de Jesús. Y eso eso es lo que queremos enseñar, eso es lo que queremos aprender para poder ayudar a otros y poder ser buenos discípulos desde ahorita. Cada quien de los que nos estamos entrenando aquí y aprendiendo de la palabra de Dios. Muchas gracias, Crimarelli. Pastor Rafael Deras, una pregunta. En base a lo que nuestra hermana Crismarelli acaba de decir, ¿el discipulado es más bien lo que yo hago por el Señor o lo que Dios hace en mí? Bueno, lo que Dios hace en mí es lo que es parte también del discipulado, ¿no? Es mi obediencia, y que es lo que también voy a modelar a aquellos, lo que yo voy a estar haciendo, modelándole a los discípulos, ¿no? Es muy importante. Y quiero decir, compartir algo con ustedes que ha sido parte de mi vida, de mi ministerio, y algo que siempre aconsejo a todos los hermanos y hermanas. Les aconsejo, todos los que son parte de mi iglesia, que busquen y que intencionalmente tengan 3 personas en su vida. Y todos nosotros debe de tener un mentor, un amigo y un discípulo, y una persona a la cual nosotros estamos discipulando. Un mentor, porque aunque nosotros tengamos, como decía mi hermano Moisés, hayamos sido nombrados, eso no significa que nosotros somos maduros. Porque algunas veces dentro de la iglesia, por la popularidad que tenemos o porque hay alguien que nos aprecia, nos propone para un ministerio y lo llevan a votación y somos elegidos. Pues no significa que somos las personas idóneas para ese ministerio. Entonces, por lo tanto, es saludable tener a alguien el cual nos está discipulando, alguien con el cual podemos expresar lo que somos, y alguien a quien nosotros estamos compartiendo o estamos discipulando. Amén. Muchas gracias. Doctor García. Perdón. Sí, con respecto a lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que nosotros hacemos para Dios en relación al discipulado, obviamente pues es cuando tiene que ver con las cosas de Dios, eh, aparte de Él nada podemos hacer. Es Dios en nosotros y a través de nosotros. Y obviamente en este vaso de barro frágil llevamos un gran tesoro. Entonces, mi manera de responderle al Señor, aunque no siempre es la mejor, pues valoro mucho lo que Dios está haciendo en mi vida y busco la mejor manera de reflejarlo en la relación con los que estoy discipulando. Ahorita tengo un grupo de 7 personas que me reúno con ellos con esa intención de discipularlos. Y obviamente pues queremos hacerlo de la mejor manera, valorando lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida
y buscando reflejar al Señor en ese modelar, en esa enseñanza, en ese eh, esfuerzo para que ellos a sí mismos respondan al Señor, ¿no? Entonces esa relación de doble vía, si se pudiera decir así, es muy importante, ¿verdad? Amén. Dice Marcos 3:13 al 15, que el texto básicamente señala que Jesús llamó a sus discípulos primero para que estuviesen con Él, para que estuviesen con Él. Y eso es muy importante en el discipulado. Usted va a tener que hacer la tarea para saber qué significa estar con Él. Y después dice, para enviarlos. Es decir, que el discípulo no recibe solamente información religiosa, aprende a vivir en comunión con Cristo bajo su palabra y autoridad. Entonces eso nos lleva a una tercera pregunta que vamos a preguntarle a nuestro hermano Fabián García. Me gustaría decir algo del doctor García. El doctor Fabián García Molina es pastor, educador ministerial, conferencista y mentor de líderes cristianos. Originario de Cúcula, Jalisco, México, entregó su vida a Cristo en Huntington Park, California en 1983. En 83, wow, ya estoy viejo. Me acuerdo ese día. Desde entonces ha dedicado su vida al servicio de la iglesia local, con especial interés en la formación de discípulos, el liderazgo ministerial y la misión de la iglesia. Posee una maestría en divinidad de Fuller Theological Seminary y doctorado en ministerio en el Dallas Theological Seminary. Su formación académica se complementa con una amplia experiencia pastoral y docente. Ha servido en el ministerio pastoral desde el año 2000, desarrollando labores de predicación, enseñanza bíblica, consejería, liderazgo de grupos pequeños, educación cristiana y misiones y formación de líderes. Actualmente forma parte de la facultad de Alberto Motesi University, AMU, es miembro de la junta directiva de American Baptist Theological Center e imparte clases en distintas instituciones de formación ministerial en Los Ángeles, California. Su ministerio se ha orientado particularmente al acompañamiento de la iglesia y pastores en la definición de su visión, misión y valores, la formación de líderes que hagan discípulos y el fortalecimiento de iglesias capaces de multiplicarse y establecer nuevas congregaciones. Una pregunta, doctor García. ¿Su iglesia tiene cuántas misiones? Mira, para traer un poco el trasfondo, brevemente, en el 1980 bueno, tal vez el pastor Deras pueda eh, confirmar eso, ¿no? Mediados finales de los 80s, el pastor Deras planta una iglesia en Del Aire, por ahí, y es cuando yo empiezo a familiarizarme o a querer interesarme en eso de salir de la iglesia a hacer obra misionera. Finales de los 80s, algún grupo sale a Tijuana a repartir comida, voy con ellos, hacemos un culto y ahí me cae el 20, como decimos en mi pueblo, ¿no? De que la iglesia es más grande que la iglesia local donde estoy sirviendo y me marca el corazón de querer participar en el esfuerzo que la iglesia está haciendo, la iglesia local, para hacer obra. Eso genera que dos familias salgan a plantar iglesia, una en Tijuana, otra en Michoacán. Esas iglesias no solamente empiezan, sino que en su momento envían eh, a otras personas a plantar iglesias. Y yo me envuelvo en el llevar y traer informes, ¿verdad? Dar informes a la iglesia local de lo que está pasando en el campo misionero. Y por otro lado, representar a la iglesia madre y apoyar el trabajo que están haciendo los pastores en plantar. Actualmente tenemos 28 iglesias ya establecidas en México, una en El Salvador, eh, dos en Perú, una en Ecuador, y hay algunos proyectos, 6 proyectos de lo que le llaman campo blanco o plantación. Entonces, así está ahorita
departamento o ministerio de misiones de nuestra iglesia local. Yo me acuerdo de cada uno de esos pasos, de todo lo que tú estás hablando, como que ocurrió el día de ayer. Y eso ocurrió 40 años atrás. Perdón, ocurrió 40 años atrás. Ocurrió 40 años atrás, enero de 1986. De ahí las iglesias en Tijuana y allá más abajo, donde el hermano Casares, creo que es. Sí. Estamos hablando del año 89. Sí, 1989. Y estas son iglesias que algunas de ellas son bastante grandes. Y eso me lleva a concluir, hermanos, de que además de que nosotros estamos obramos porque Dios ya está obrando. O sea, esto no es de Fabián García o de Rafael Deras, sino que es de toda la iglesia si solamente discernimos lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Porque muchas veces creemos que, por ejemplo, vamos a mencionarlo, ¿no? Porque yo he trabajado por 15 años en Venezuela, pero el venezolano diga, no, ¿cómo se llama? El campo misionero es para salir fuera de Venezuela, pero el campo misionero no es solamente para salir fuera de Venezuela, pero se puede salir a otra ciudad, se puede ir a otra región, y todo esto cae en lo mismo de que Dios, hermanos, Dios ya está obrando, y por esa razón es que nosotros obramos. Entonces tengo una pregunta, hermano. Si Cristo llama, el doctor Moisés López habló del llamado de Cristo, ¿no? Si Cristo forma, eso lo dijo nuestro pastor Deras, entonces corresponde ahora a preguntar, porque de esto casi nunca se habla. Y es muy importante que se enfatice, ¿no? Nosotros pensamos en que, bueno, Cristo me llamó y Cristo me está formando, y ahí nos quedamos. Que vayan otros, que vaya el hermano García, que vaya el hermano Felipe, que vaya el hermano López, porque yo no voy. Entonces, ¿para qué nos forma Cristo? ¿Cómo entonces prepara y envía a la iglesia a sus discípulos que sirvan fielmente a Cristo y participen en la formación de nuevos discípulos? ¿Cómo le hace? ¿Para qué es toda esta formación y todo este llamado? Explíqueme, doctor García. Sí, creo que ya se ha mencionado algo de esto. Si volvemos a las bases, ¿no? Mateo 4:19, nuestro Señor Jesucristo hace una invitación, el sígueme, el venir en pos de mí. Ese llamado, yo creo que debemos, para poder comprender y participar activamente en lo práctico de ser enviados, debemos de volver ahí, porque ese llamado contiene las tres cosas, ¿no? Ven en pos de mí, habla de lo que luego Marcos 3, usted lo mencionó, de estar con él, ¿verdad? El seguimiento a Jesús. El apóstol Pablo lo lleva a la práctica en su relación con Timoteo. Y en el capítulo 3, verso 10, explica ese seguimiento en términos, dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, etcétera. En otras palabras, Pablo se hace accesible para que Timoteo conozca sus convicciones doctrinales, su teología, si podemos decir más formalmente, pero también abre su vida a una relación con su discípulo para que conozca su conducta. Nosotros expresamos conducta con nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestros hechos. En el contexto del Evangelio, Jesús habla que todo eso sale del corazón. En otras palabras, el discipulador está abriendo su corazón en una relación muy íntima con aquel que está formando. Y luego sigue hablando de que el seguimiento implica exponer cómo me comporto en el fruto del Espíritu, la manifestación de ese fruto bajo circunstancias extremas, ¿no? De persecución, etcétera. Entonces, en ese primer elemento del llamado de Mateo 4:19, vengan en pos de mí o síganme, está esa relación donde se empiezan a dar estas cosas. Después viene esa parte donde Jesús les dice, yo los haré. Es decir, ellos van a llegar a ser lo que todavía no son. Es entrar a un proceso de formación y transformación que ya
se abordó, ¿verdad? Para luego venir a esto de pescadores de hombres. Y eso ya nos habla de participar en la misión de Dios. Dios se echa la responsabilidad de reconciliar a la humanidad para con Él mismo, ¿verdad? Y Él comparte esa misión con el ser humano. Abraham en Génesis 12 le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré. Pero luego le dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ahí Dios comparte su misión con el ser humano. Y de ahí en adelante vemos cómo el ser humano participa en la misión. En Éxodo 19 se conforma el pueblo de Dios con la estampa misma de la misión de Dios, ¿verdad? El Salmo 67, un salmo importante para el concepto de ser enviado, de participar en la misión, empieza hablando de pedir bendición de Dios, reflejando un poco la bendición sacerdotal de Números 6, pero añade un punto importante, ¿verdad? Pide bendición, pide que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros, pero luego dice, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Entonces la misión viene de Dios mismo, compartida con el ser humano, buscando el respaldo y los recursos de Dios para llevarla a cabo. Y vemos que, volviendo a Mateo 4:19, el ser enviados, el participar en misión, viene desde el primer concepto de seguimiento, de discipulado en el trabajo y obra de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el ser enviados es parte fundamental de lo que implica ser discípulo. No es algo a lo cual se gradúa alguien que pasa por esta segunda etapa de formación, sino que ya desde el sígueme hay una implicación de ser enviado, de ser comisionado. Y por eso, antes de la Gran Comisión, ya los discípulos tienen experiencias de participar, ¿no? En Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10, vemos que Dios comparte, nuestro Señor Jesucristo comparte autoridad y poder para hacer esa misión. ¿Están listos los discípulos? Tal vez no totalmente, porque vemos a Jesús llamándole la atención en diferentes áreas, pero los manda, los envía y luego los lleva a descansar, los lleva a tener esa retroalimentación de lo que han venido haciendo. Ellos vienen contentos, los demonios se sujetan, etcétera. Jesús les responde sus inquietudes, los lleva aparte, ¿verdad? Está ese famoso concepto diatribo de lo que aprendo al relacionarme con, ¿verdad? Entonces, volviendo a la respuesta, ¿cómo se dijera? De la pregunta, la misión, el ser enviados, viene con el primer entendimiento de ser discípulo. Desde la primera frase de Jesús, desde el primer llamado, vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Obviamente la iglesia tiene una tarea, ¿no? De arraigar a esos creyentes en la palabra, en obediencia a esa palabra. Creo que Pablo describe ese proceso en 2 de Colosenses capítulo 2, verso 6, 7, 8. Ahí dice de que así como habéis creído en el Señor, andad en él. Y ese verbo de andar, o ese concepto de andar en el Nuevo Testamento nos habla de un estilo de vida, ¿no? Y si venimos a Cristo por fe, pues ahora tenemos un estilo de vida de fe, de seguir a Cristo en la fe. Y en el siguiente texto, creo que es el 7 o el 8, habla de arraigarse, de ser arraigados. Nos habla de echar raíces de tal manera de quedar sólidos, ¿no? Jesús hablaba en esa parábola del sembrador, de que aquel que no
echa raíces, pues pronto desaparece. Entonces vemos la tarea de la iglesia como acompañar a ese nuevo creyente a echar raíces. Pues habla de edificar o de sobreedificar. Y Primera de Corintios 3:10 nos da luz sobre eso. Pablo dice que como perito arquitecto puso el fundamento, pero luego dice otros edifican encima. Entonces la tarea de esos otros, Efesios 4:11 en delante nos habla de la tarea de los ministros de preparar a los santos para la obra de ministerio. Y sigue hablando acerca de la unidad, del crecimiento que tiene no solo la vida del que está siendo objeto de ese ministerio, sino del cuerpo mismo, que unidos por todas las coyunturas recibe ese crecimiento que lo da Dios, ¿no? Entonces, la iglesia se envuelve en el alcance del nuevo creyente, en arraigarlo, en edificarlo. Y 1 Corintios 3:10 termina diciendo, cada uno mire cómo sobreedifica. En otras palabras, el discípulo llega a desarrollar disciplinas espirituales que, aunque ya no depende, por así decirlo, tanto para su crecimiento de su supervisor, su mentor, su discipulador, desarrolla también ciertas destrezas de disciplinas espirituales para sobreedificar, ¿verdad? En otras palabras, tenemos una relación al principio de mucha dependencia, pero después de interdependencia como ministros, ¿verdad? Entonces, en ese proceso se va preparando al discípulo desde un inicio, ¿verdad? Yo le agradezco al pastor Deras por habernos llevado a evangelizar con algunas semanas o meses de convertidos, porque empieza uno a tener esa noción de ser enviado desde un principio, ¿no? Y por otro lado, obviamente, a medida que va madurando, vienen otros elementos, ¿no? No solamente de continuar siendo formados, sino llega un momento donde empiezo a impartirle a otros lo poco o lo mucho que tengo de Dios, ¿verdad? De gracia recibimos, de gracia damos. Empezamos a compartir con otros la vida del Señor en nosotros y empezamos a formar discípulos, ¿no? Y obviamente esto no es automático, de hecho, como que nadie quisiera hacer esto, muchas veces necesitamos ser desafiados a esto. Y creo que 2 Timoteo 2:2 marca un desafío de parte del discipulador, del apóstol Pablo, para Timoteo, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una multiplicación de generaciones que demandan un desafío por parte del discipulador para con el que está siendo formado, para que haya una transición no solamente de continuar siendo formado, sino de ser usado por Dios para la formación de otros. Entonces, todo empieza con el estar conscientes de que el mismo llamado de sígueme implica ahora ve. Está ahí mismo en Mateo 4:19 y después, obviamente, en ese texto de la Gran Comisión, ese texto de Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y vemos la progresión de eso en el libro de los Hechos y qué importante es que la iglesia local ahora asuma esa responsabilidad, no solamente de formar discípulos, que muchas de las veces ahí se estanca el proceso, sino de llevar a esos discípulos a multiplicarse en discípulos que hagan discípulos. El líder necesita tener asistentes que lleguen a ocupar el lugar de él o de otros ministerios. La iglesia necesita identificar a aquellos que son llamados para plantar más iglesias. Entonces, el germen de multiplicación está desde el mismo llamado básico en Mateo 4:19, sígueme para que seas transformado
y para que llegues a participar en esa misión. Amén. Qué lindo. Nuestro hermano Gregorio Quintero desea participar. Nos gustaría que nos dijera de dónde nos está viendo y salude a nuestros panelistas y haga su pregunta. Tenemos muy escasos minutos, así que seamos prontos, ¿ok? Hermano Quintero, adelante. Ok, no se le escucha. Le voy a abrir el micrófono, permítame. Ok, adelante. Todavía no se le escucha, va a tener que abrir su micrófono. Ok, ahí lo cerró, ahora ábralo. Entonces lo que yo creo que es su audífono, arréglelo, conéctelo bien y puede regresar con nosotros porque no le escuchamos. No, no le escuchamos. Ok, hermana Jolie, adelante. ¿Me pueden escuchar? Sí, claro que sí. Buenos días a todos. Dios les bendiga a todos mis profesores, al doctor López, qué gusto escucharlo, doctor, estar en una ponencia suya. Qué bonito. Estaba pensando durante el tiempo que estaban ustedes participando y todo lo que estábamos hablando acerca del discipulado. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice doctor López, el discipulado se hace durante toda la vida y vemos que mientras el discípulo o nosotros como cristianos que nos llamamos y hemos nacido de nuevo y hemos encontrado realmente qué es lo que nos motiva a ser cristianos y ser parte del discipulado de nuestro Señor. Yo creo firmemente que debemos siempre estar nosotros pensando o analizándonos día a día, momento a momento, porque si bien es cierto, durante todo este tiempo nosotros estamos creciendo y madurando y aprendiendo cosas nuevas y como bien dijeron también, que en todo lo que la iglesia hace, nosotros estamos discipulándonos o estamos discipulando a alguien en todo lo que la iglesia hace. Y realmente estaba pensando yo que cómo vemos los frutos de alguien que ha sido discipulado, ¿no? ¿Cómo se ven esos frutos? Y eso es algo muy importante que nosotros como líderes o como pastores no podemos siempre estar pendientes de eso porque después de la decisión de fe, después de la selección y relación, el enfoque en la palabra y la disponibilidad de tiempo y todo lo que conlleva ser realmente un buen cristiano, yo creo que tenemos que ver cuáles frutos son los que se han desarrollado en ese nuevo discípulo. Y pienso que eso es muy importante, hermano Felipe, ¿no? Estar siempre conscientes de lo que esa persona ha podido desarrollar durante el tiempo que ha sido discipulado. Yo creo que a veces nos olvidamos de eso y no estamos viendo cuáles son los frutos que ese discípulo ha ido madurando. Por ejemplo, esa intimidad, yo pienso que la intimidad con el Señor, ese tiempo a solas que nosotros debemos tener con nuestro Señor es muy importante porque ahí es donde crecemos. Eso lo digo yo mucho a las mujeres a las damas que siempre estoy hablando con ellas y les digo que eso es un tiempo muy importante que no debemos olvidar, ese tiempo de convivencia, ese tiempo a solas con nuestro Señor es lo más importante que debemos hacer para nosotros seguir creciendo y preguntarle también a nuestro Señor cuáles son las áreas que nosotros debemos implementar, en las áreas que debemos crecer, porque nosotros somos reflejo y como dicen, ¿no? Las personas nos están mirando, nos están siguiendo a través de nuestros actos, a través de lo que nosotros impartimos, a través de lo que nosotros hacemos. Es muy importante reflejar siempre ese amor y esa compasión a Cristo. Amén. Esa es mi colaboración, pastor. Muchas gracias. Saludos a todos los amo, los extraño mucho. Bendiciones a todos. Muchas gracias, doctora Sánchez. Allá en el manantial tienen un comentario, una pregunta. Abran su micrófono. Sí, la hermana Danis va a comentar. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Aquí. Bueno, aquí escuchando a todos estos doctores es un poquito
se siente uno así como que no sabe mucho, ¿no? Y justamente hablando de la lectura que hicimos con el teólogo Barth y eh, el otro autor, Bonhoeffer. Ajá. ajá, estaba yo tratando de entender un poco más, ¿no? Todo esto y decía Barth que el Señor nos escoge y decía el otro autor que en esa escogencia debe ir la obediencia para que podamos modelar a Cristo, que Él nos llama, que Él nos escoge, que no somos nosotros. Y hay un poquito de controversia en eso cuando vamos a la realidad de nuestras congregaciones, porque no es tan fácil, porque vemos mucha oposición. Entonces, no sé si es porque los que estamos al frente no hemos sabido modelar o que no han podido entender los otros, el llamado que hay que hacer. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que me hago la pregunta, ¿verdad? Con respecto a esto, me hago la pregunta de algo que se ha estado conversando y yo particularmente lo he visto como que se ha ido al lado de estar en la congregación, de los hermanos que están, a trabajar con los hermanos que están en la congregación, que asisten a la congregación, que son parte de la congregación. Y desde hace un buen rato, después de la pandemia o con la pandemia, sabemos que muchas personas se han quedado en sus casas y las que no se han quedado en sus casas no tienen no han vuelto consecutivamente a las congregaciones y desde sus casas han estado haciendo el trabajo. Entonces, mi pregunta es, aparte de la observación que hice, mi pregunta es, ¿se puede hacer el discipulado desde casa con esas personas que están en casa, que se quedaron en casa? Doctor López. Yo creo que es una excelente pregunta. Um, yo diría sí, definitivamente sí, pero sigo pensando que la iglesia es sumamente importante, que el congregarse es sumamente importante. Y yo entiendo que hoy en día por los accesos, la flexibilidad, la comodidad y todo, mucha gente está optando por mejor quedarse en casa, ver el culto desde YouTube, Facebook o cualquier otra de las redes. Pero yo dije hace rato que todo lo que la iglesia hace es parte del discipulado. Congregarse es parte del discipulado. Uno no crece espiritualmente si no está en un grupo donde hay retos. Incluso los problemas en la iglesia son parte del discipulado. Porque ¿cómo vamos a aprender a resolver problemas si lo único que hacemos es quedarnos en la casa? Y yo conozco gente que ha dicho, yo mejor me quedo en la casa porque así nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie. Eso no es ser discípulo, perdóneme. O sea, ese es ser alguien que conoce de Cristo y no estoy cuestionando su discipulado, no sería el último en hacerlo, pero yo sigo pensando que si bien uno puede tratar de alcanzar a esa gente con un discipulado en su casa, la meta final no debe ser que se queden en la casa. Debe ser que vengan a la iglesia, que se congreguen con el grupo de la iglesia, que compartan el pan con nosotros, que tengamos compañerismo. La parte de diaconía, como nuestro hermano Fabián habló, el servicio a Dios que prestamos es sumamente importante, pero la parte de coinonía es igualmente importante. La Biblia comienza con un árbol de comida.
y termina con una cena en Génesis y Apocalipsis. So, comer juntos es muy importante. Participar de la mesa es muy importante. Cuando personas viven un discipulado de lejos, yo honestamente creo que les hace, si bien es cierto, pueden aprender y pueden, a muchas cosas muchas áreas de su vida pueden crecer con discipulado de ese tipo. Hay áreas en su vida que no van a crecer si no están expuestas a otros cristianos, a los cristianos que te sacan las canas verdes. Necesitas esos hermanos en la iglesia. Son necesarios para que nuestro carácter también se moldee, para que nuestra paciencia aumente, etcétera, etcétera. Ese sería mi punto de vista. Sí, claro. ¿Cómo vamos a poder amar si no tenemos a alguien que tenemos que amar, ¿no? Doctor, Pastor Rafael Deras. Encienda su micrófono. Y creo que ningún discípulo es perfecto. Todos carecemos de algo. Y podríamos decir que estas personas que no asisten a la iglesia carecen de esa parte, pero no significa que no son discípulos, que no puedan ser discipulados. Y en ese discipular, en ese caminar con ellos y ellas, eventualmente pueden venir. Tengo una familia en mi iglesia que llegaban a la iglesia solamente cuando terminaba la oración de apertura, llegaban y se salían antes de que comenzara, o cuando estábamos haciendo la oración de finalización del culto, del cierre. Y decían que no querían tener compañerismo con nadie. Por varios años estuvieron así, estuve caminando con ellos, siguiendo en el discipulado con ellos. Ahora son de esos líderes que no quieren irse de la iglesia, que están participando, están conectando con la gente cuando antes había renuencia a ello. Significa que sí, eventualmente vamos llenando, vamos entendiendo, el Espíritu de Dios nos va dirigiendo y todos tenemos un despertar para trabajar en esa carencia que vamos cargando. Y yo creo que para estas personas el no asistir es eso, pero también hay otras personas que sí asisten a la iglesia, pero tienen otra carencia también que necesita ser trabajada. Y el Espíritu de Dios es el que va obrando en ellos. Amén. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero no se sientan tristes, especialmente aquellos que van a continuar con el curso. La próxima semana continúa el doctor López con la clase. No me acuerdo cuál es el título, no sé si está por ahí Auribel que me recuerde, pero de cualquier manera la próxima semana vamos a continuar con este tema, y me gustaría tener una breve conclusión a todos los temas que hemos tratado en este día. Entonces, Cristo llama, eso lo dijo el doctor López. Cristo forma, lo dijo el doctor Deras. Y el Señor también envía, lo dijo el doctor García. Entonces, estos tres aspectos nos conducen a un mismo movimiento. Cristo llama, entonces, ¿qué es lo que hace el discípulo? El discípulo responde y sigue. O sea, es más que ir a la iglesia, es responderle a Cristo y seguir a Cristo. Cristo forma, eso quiere decir que el discípulo aprende, obedece y es transformado. Hermano, si no hay transformación en nuestra vida como discípulos, entonces hay que cuestionar lo que nosotros estamos haciendo, especialmente para aquellos que nunca van a la iglesia, nunca participan de la Santa Cena, y cuando hay Santa Cena no llegan al templo porque no quieren participar. O sea, Cristo envía. Eso quiere decir que el discípulo participa en la misión y en la formación de otros. Imagínense qué gran responsabilidad el Señor nos ha dejado a nosotros. Participamos en su misión y en la formación de otros. Qué lindo es ver la vida de otros cuando uno ha puesto un granito de arena, ¿no? Entonces, hermanos, la iglesia participa. ¿Y cómo participa? Anuncia el llamado de Cristo, acompaña la formación de sus discípulos y los prepara para el envío. Ahí está la misión y la naturaleza de la iglesia. O sea, somos más que un grupo social, somos más que una reunión. Nuestra misión es
de suma importancia, y cada uno de nosotros debe entender que somos participantes. Si es que tenemos a Cristo en nuestra vida, eso quiere decir que Cristo nos ha llamado. Entonces, de esta manera, hermano, el discipulado no aparece simplemente como una actividad que realiza la iglesia, sino que pertenece a su naturaleza y a su misión. Entonces, hermanos panelistas, doctor López, doctor García, doctor Deras, a cada uno de los alumnos que está aquí con nosotros, estamos muy agradecidos porque han estado con nosotros. Nos vamos a ver la próxima semana a la misma hora a través del mismo canal, y así que por ahora estamos todos despedidos. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Amén. Gracias, saludos, bendiciones.